y vamos a pasar a la siguiente sesión, que es la última, la sesión de cierre del curso. Esta sesión, como veis, en todos los casos lo que hemos intentado es ser lo más honestos posibles, contar lo que salió bien, pero también lo que ha salido mal, cómo ha sido la evolución clínica, y con ese énfasis de dar importancia a la evolución clínica, contamos ayer los resultados del programa de fusiones clínicas, de los casos realizados en las Bay Academies de estos casi 2 años, y hoy vamos a hacer lo mismo, que es contar los resultados de los casos transaxilares que hemos realizado a lo largo de estos 2 años dentro de las Bay Academies y algunos fuera de las Bay Academies o en otros cursos en vivo, en otras transmisiones. Entonces, ahora voy a pedir, por favor, que pasen un poco a primera fila otro compañero de cirugía, que es el doctor Salvatore Di Stefano. Y nuestro compañero cardiólogo clínico, Javier López, junto con Ana Serrador, que será panelista. Y veo que ya tenemos en línea también a nuestra compañera de Córdoba, Soledad Fujeda. Otra vez hoy, muchas gracias, Sole, por sacar tiempo para estar con nosotros de nuevo. Entonces, voy a presentar los resultados, como decía, del programa de TAVI transaxilar y la idea es, de nuevo, insistir en este debate de lo que estamos haciendo bien con el acceso alternativo, pero también desde una perspectiva clínica, si estamos sobretratando, un poco como hablábamos ayer con las oclusiones, o si nos estamos equivocando en algo. O sea, quiero conocer también la experiencia de cada uno de vosotros. ¿Tenemos ya la presentación puesta? Vale, ahora enseguida cargará la presentación. No te oímos, Sole. ¿Nacho? Ahora te oímos muy bien. Perfecto. Hola. Perfecto. Bueno, veis que tenemos por aquí a bastante más gente del equipo. Estamos intentando mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible. Y después de esta charla de cierre del curso, pues ya clausuraremos. No sé si has tenido oportunidad de ver alguno de los casos, Sole, de los casos enlatados o el caso en vivo. Pues he visto parte del primero de la mañana del acceso transaxilar que estaba haciendo con Hipólito. He podido conectarme entre caso y caso y ver algo. Y el último lo he visto, el del acceso transcavar. Está muy interesante y la discusión muy enriquecedora, la verdad. Y el resto, pues, parte me he perdido porque, claro, es que hay que compaginarlo todo y es complicado. Claro, claro. Es el problema de estos cursos, ¿no? Que al final... Los programas virtuales están muy bien, pero trabajando es bastante complicado. Ya se echa de menos una cosa presencial como la de... Sí, el contacto personal. Nosotros hemos tenido la suerte de que Luis y Bernat han venido. Luis sigue por aquí con nosotros hoy y por lo menos hemos visto a alguien de fuera. El mundo de fuera sigue existiendo. Bueno, pues, la verdad es que cuando al principio hiciste la invitación presencial, nosotros estábamos como locos por ir, pero bueno, luego las circunstancias no lo han permitido, la verdad. Bueno, lo retomaremos, espero que en pocos meses. Vamos sin más con la charla. Creo que ya la estáis viendo, el balance de los TAVI transaxilares. Los pacientes que hemos tratado han sido un total de 55 pacientes en este periodo de estos 2 años, con una edad media de 78 años, la mayoría varones. Arteriopatía periférica tenían todos, pero muy severa, con femorales ocluidas o ilíacas ocluidas en 22 pacientes. Mucha carga de enfermedad cerebrovascular también. Pacientes con patología de base, y ahí pongo la hemoglobina que tenían de base. También muchos de ellos con albúmina baja, con varios marcadores de fragilidad y de riesgo. Insisto en todo esto porque luego, la verdad es que aunque son pacientes que todos sabemos que los que no tienen acceso femoral son peores, a veces los scores de riesgo lo reflejan un poco mal. Y en esta serie ya veis que el STS es de 3, que sería el riesgo intermedio, y el Euroscore 2 es de 2,8. Igual luego podemos discutir un poco en torno a esto. Los datos de eco de estenosis aórtica severa, veis que entran dentro de lo normal, no tienen más disfunción ventricular que los femorales. Sí que nos encontramos 5 casos, que es una proporción alta de bicúspides, aorta en porcelana en varios casos, y aquí he puesto un dato para reflejar un poco esa arteriopatía periférica, que es la media de diámetro femoral derecho, que era de 3,8 milímetros por TAC. En cuanto a los resultados de los procedimientos, ha pasado de todo, vamos a verlo caso por caso. Antes en el caso en vivo preguntaban por la predilatación y hablaban de la posdilatación. Veis que la tasa de predilatación que tenemos es relativamente alta en estos casos, porque son muy calcificados. Nuestra experiencia ha sido con Evolut, Forticor y Accurate Neo, básicamente por vía transaxilar.
Y hemos tenido rotura de anillo en ningún caso, no hemos tenido rotura de anillo, no se han producido taponamientos en sala. Al comienzo de la serie de transaxilares tuvimos una oclusión coronaria en una axilar derecha que pudimos resolver por suerte, sacamos la TAVI, habíamos puesto introductor, por ese introductor metimos un impela y esto nos permitió trabajar desde el acceso radial para poner un stent al tronco y se pudo resolver. Y luego sí que hubo también al principio de la serie 2 casos de embolización de la prótesis que se pudieron resolver con implante de una segunda prótesis. Realmente adaptarse a cómo responde el delivery system por vía axilar tiene su curva de aprendizaje porque no funciona igual y yo creo que eso puede explicar esta tasa relativamente alta de embolizaciones. Y luego en ninguno de los casos tuvimos que hacer conversión a cirugía urgente. En cuanto a los resultados intrahospitalarios, veis que la estancia media es de 12 días, está muy lastrada por la primera mitad de la serie, porque realmente en los últimos casos, como os comenté antes, pues se están yendo bastante pronto, se están yendo en menos de 5 días, la última transaxilar en 24 o 48 horas estaba en casa, y era un caso muy complejo, era traumatólogo, para que os hagáis a la idea de cómo era de complejo. Tenemos una tasa de marcapasos de 7 pacientes, que es una tasa creo que baja, estamos hablando de prótesis autoexpandibles, la mayoría Evolut y Pórtico, o sea que es una tasa yo creo que adecuada. Hubo un paciente que hizo un ictus intrahospitalario y hubo un paciente que falleció de forma intrahospitalaria y además ha habido 4 episodios de sangrado mayor. Este sangrado mayor ha sido fundamentalmente a nivel del acceso y de hecho en 3 pacientes tuvimos que poner stents cubiertos a nivel del axilar, con buen resultado y sin necesidad de cirugía vascular a ese nivel. Sin embargo, en el segundo caso, creo que fue, Hipólito igual se acuerda, hicimos el acceso humeral, no radial, para hacer las inyecciones para guiar la punción y se retiró el introductor humeral pensando que era venoso posteriormente en la unidad coronaria, hizo un hematoma muy importante y requirió cirugía vascular abierta. O sea, esa fue una complicación mayor que sangró bastante, incluso siendo en el brazo, o sea que, igual que en las TAVIs transfemorales, cuidado con los accesos secundarios que también dan problemas. Y en cuanto a los resultados del eco, pues bueno, un área valvular post de 1,9, gradiente medio de 9 y la regurgitación aórtica en 3 pacientes fue de grado 2 sobre 4 y en el resto de los pacientes de grado 0,1. ¿Qué ha pasado cuando hemos seguido a estos pacientes? Bueno, nos hemos encontrado a los 6 meses 4 rehospitalizaciones, 3 de ellas por causa cardiovascular y una no cardiovascular, y ningún exitus, pero ya si vamos a los que han completado el seguimiento al año, que no son todos, tenemos 7 rehospitalizaciones en cardiología, fundamentalmente por insuficiencia cardíaca, y 3 no cardiológicas, y uno de estos pacientes ha fallecido. Un dato muy importante y que siempre nos preguntan, ¿qué pasa con el acceso? Bueno, no hemos visto ninguna complicación vascular o neurológica tardía. Hubo un paciente que tras el procedimiento presentaba parestesias importantes e incomodantes en esa mano, en la mano izquierda, y estas parestesias le duraron más de lo que esperábamos, pero después de los 6 meses, como a los 7, 8 meses, desapareció esa sensación, ya no se queja de esta molestia. El plexo braquial en general no nos ha dado ningún problema motor, ni salvo este paciente no ha habido otros problemas y tampoco nos han aparecido pseudoneurismas ni otras complicaciones de ese nivel que hayan requerido intervención. El seguimiento al año de la regurgitación aórtica en una serie de pacientes transaxilares fue severo en un paciente que desarrolló el leak severo, que bueno, es un paciente que está ahí clínicamente aceptablemente bien y no se ha hecho el cierre de leak peritavi, es algo que quizá tengamos que plantearnos. Esta es la mortalidad que os contaba al año y quería resaltar que aunque por axilar derecha se han hecho muchos menos, unos 9 casos, la mortalidad en la axilar derecha es más alta al año. Es decir, cuando no tenemos ni femorales ni axilar izquierda, son pacientes que nos van a dar más problemas en el seguimiento y que quizá el resultado es peor. Hemos enseñado un caso en vivo con Evolut, que es nuestra prótesis principal por este acceso, pero hemos usado otras prótesis. Aquí veis un caso con Accurate Neo que hicimos en una de las academias, el cierre con el ProLite, el precierre, el balón que usamos para la hemostasia en la axilar. Aquí veis que aquí ponemos introductor, no como con Evolut, la predilatación, que sabéis que es agresiva cuando vamos a usar Accurate, que es también la prótesis que usan nuestros cirujanos por la vía transapical. Y el implante, en este caso, pues bueno, la expansión fue correcta en el implante inmediato. Aquí veis la ortografía con buen resultado.
Y la angiografía del axilar, que como el introductor es un poco más grande y es más agresivo, veis que hace cierto espasmo la arteria, pero que esto suele desaparecer, no había fuga ni hubo otros problemas. Este es un caso con Accurate también, pero que he querido poner porque hemos hecho algunos pacientes con síndrome de Lerich, es decir, oclusión de la aorta abdominal distal sin acceso femoral en absoluto. Entonces en estos casos vamos birradial. Veis además que aunque era un paciente joven, estaba recostomizado por una patología crónica. Ahí ves que es un axilar. Sorprende lo grandes que son las axilares en los pacientes que tienen tanta enfermedad femoral. Probablemente la explicación es la misma que protege a la mamaria, ¿no? La mamaria es un vaso que hace poca aterosclerosis y las axilares y subclavias también tienen una anatomía patológica diferente a las femorales y evolucionan mejor. Aquí vemos la ortografía, es un caso complejo porque era bicúspide. Vemos la predilatación. Y en este caso, de nuevo, Accurate, vemos el posicionamiento está un poco alta, pero en los bicúspides recordad que siempre hacemos implantes más altos porque el anillo efectivo es más alto que el que vemos geográficamente. Y aquí vemos la liberación. Y como nos ocurre a menudo en las bicúspides, como por la forma de boca de pez que tiene de abrirse la válvula, se produce cierta infraexpansión y además aquí la válvula baja bastante. Esto es algo que hay que tener en cuenta con Accurate por el acceso axilar, porque normalmente el Delivery System desenvaina la prótesis y la prótesis se abre, pero como estamos en axilar, la prótesis tiende a entrar un poquito, entonces hay que ir más alto también por ese motivo. Son cosas más técnicas, estamos hablando de la clínica, pero bueno, quería resaltarlo. Hubo que posdilatar porque había cierta infraexpansión con insuficiencia y este es el resultado final. Como veis es bueno, pese a que haya quedado un poquito bajo. Y aquí vemos el balón de hemostasia, cómo pasamos de una radial a la otra y la geografía final. Aquí sí que vemos que la sutura sí que deja una pequeña estenosis, pero que bueno, no era significativa y al retirar el catéter desde la radial izquierda medimos el gradiente. Veis también que hay un pequeño flap de disección, bueno, son cosas que hay que vigilar. Aquí también lo vemos a veces en femoral, se optó por manejo conservador y la evolución fue buena. Y finalmente quiero enseñar un caso transaxilar con pórtico. En este caso hubo que ir por la axilar derecha. Fijaos que es mucho más tortuosa. Esta es otra geografía de la axilar derecha. Aparte de que ahí nos sale la carótida, siempre hace estos bucles que nos dificultan enormemente el acceso. Entonces esto ya hace que el resultado sea, o sea, que el procedimiento sea mucho más complejo. Aquí vemos el balón, el ProGlide, vemos el precierre, la ortografía inicial y aquí vemos la predilatación. Este era un paciente con disfunción ventricular severa. Esta fue en una de las Valle Academies, si todavía está por ahí Ramiro, a lo mejor se acuerda de él porque estaba aquí en Valladolid viéndolo. Y después de la predilatación el paciente hizo una asistolia, hizo una parada cardíaca. Entonces tuvimos que implantar a toda velocidad la prótesis, veis que el contraste se queda ahí. Terminamos el implante haciendo masaje muy rápidamente, no fue un implante como recomienda ni mucho menos la empresa, pero veis que una vez puesta la válvula ya recuperó pulso con la administración de vasopresores y demás y conseguimos sacar adelante el procedimiento. Pero fue especialmente complejo. Y en la geografía final no hubo complicaciones a nivel del acceso tampoco. Y luego no usamos ninguna prótesis balón expandible aún por acceso transaxilar, pero nos estamos planteando empezar con MyVal porque no requiere lo que tenemos que hacer con Edwards, que es que cuando entramos tenemos que montar la prótesis sobre el balón, ese paso lo evitamos. Sin embargo, MyVal es una valla directamente montada en la prótesis. Esto es un caso que hicimos en una academia, que además modeló Alain Crivier, es un capso bicúspide, no es transaxilar, pero creo que merece la pena enseñarlo porque ha formado parte de las Valle Academies. Es un caso que hicimos en directo para Tania, que transmitimos a Asia. Y creo que hay bastante interés en ver esta prótesis porque aún es poco conocida en España. Este es el introductor de 14 French, que es expandible, tiene una línea expandible. Aquí vemos que ya está posicionado, todos los pasos femorales son los mismos, así que no me voy a entretener mucho enseñando esta parte. Esta sería la predilatación. Ahí va la prótesis montada en un pequeño introductor
Como veis es un calibre bastante fino, entonces para el abordaje axilar probablemente sea una buena alternativa si el paciente no tiene femorales y queremos ir con una prótesis balón expandible por algún motivo clínico. Ahí vemos su avance montada en el balón directamente. Y este es el sistema de liberación. Como decía al principio, fue un caso bicúspide. Vamos a ver el cruce porque era una válvula muy calcificada. Esta es la proyección de implante. Y ahora vamos a ver el implante, que bueno, esto ya lo conocéis bien, con la sobreestimulación, la dilatación y de nuevo, al ser un caso bicúspide, un implante muy alto, adaptándose al anillo real. Y el resultado geográfico alto, pero sin fuga, sin leak y sin problemas. Y ya el cierre. Entonces, como conclusiones de la presentación, para mí, y después de esta experiencia, el abordaje transaxilar izquierdo es probablemente la mejor alternativa al transfemoral. Si hay que ir derecho, quizá hubiese que plantearse otros accesos diferentes. Pese a ser pacientes de mayor riesgo, la evolución clínica desde mi punto de vista ha sido buena, aunque supongo que ahora querréis comentar algunos aspectos que quizá podrían haber sido mejorables. Y con vistas ya al futuro, creo que este acceso abre la puerta a futuros implantes por vía humeral en pacientes que se puedan hacer de forma ambulatoria cuando los dispositivos bajen un poquito más, solo un poquito más, el French implante. Y esto realmente cambiaría totalmente el manejo clínico de la estenosis aórtica en el futuro. Y eso es todo en cuanto a la presentación. Se abre ahora el turno de debate. A mí me gustaría que la primera impresión la diese Javier López, nuestro cardiólogo clínico, que además puso en marcha desde el punto de vista clínico el programa TAVI en Valladolid. ¿Qué opinas de los resultados? ¿Qué crees que debemos...? Bueno, yo creo que son unos resultados buenos, muy parecidos a los del programa transfemoral, teniendo en cuenta que son pacientes que, aunque el Euroscore, como has dicho, no era muy alto y las escalas de riesgo no eran muy altas, realmente son pacientes con las características peores que los pacientes que hemos hecho en el programa transfemoral. Comentario, quizás esperaba algún ingreso menos a lo largo del seguimiento por causas cardiológicas. 7 pacientes ingresados en el primer año me parece una tasa un poco alta, y me esperaría un poco más de ingresos por causas no cardiológicas dada la gran comorbilidad de estos pacientes. Pero en general yo creo que son unos resultados muy buenos y coincido contigo en las conclusiones que has hecho. Me gustaría saber una opinión externa de alguien de fuera del grupo. Soledad, ¿qué opinas de los resultados y si te ha llamado la atención alguna de los datos que ha presentado Nacho? A mí los resultados me parecen buenísimos, increíble. Es una población de un riesgo muy alto. Es verdad que el STS score no refleja el riesgo y muchas veces solo encontramos, no vemos enfermos que son frágiles y con mucha comorbilidad, y sin embargo los scores de riesgo no siempre lo reflejan, ¿no? Yo creo que los resultados son espectaculares y los relacionados exclusivamente con la vía de acceso, como el sangrado, no hay ninguna mortalidad relacionada con la vía de acceso, ¿no, Nacho? Si no me he perdido. Yo creo que esos resultados son buenísimos y a mí la reflexión que me cabe es que quizá hay que hacer más acceso transaxilar o subclavio, ¿no? Porque muchas veces forzamos el transfemoral hasta límites de la complicación, ¿no? Tenemos femorales ahora con la expandible de Boston o de Edward. Pues, bueno, muchas veces es verdad que forzamos o incluso haciendo litotricia en las piernas antes de pasar, forzamos muchas veces el acceso transfemoral y bueno, viendo estos resultados, yo quizás para mí lo más importante que me quedo es que habría que inclinarse antes hacia un acceso de estas características que forza demasiado el transfemoral y lleva a una complicación, ¿no? A mí me parece que son unos resultados bastante buenos y muy comparables a los que tenemos en transfemoral con pacientes de mejores características clínicas y anatómicas. Tenemos y tendemos a exigirnos más y hacerlo mejor. Es cierto que cada paciente es un reto y con cada paciente aprendemos, cada día aprendemos más y lo hemos visto hoy. Y también es verdad que desde el momento de la
desde el momento de la evaluación del paciente hasta el tratamiento hay muchas etapas donde se pueden cometer errores. Desde el mismo momento del diagnóstico y la evaluación de la estenosis aórtica y de la valoración de los factores de riesgo, de los scores de riesgo, probablemente esos scores de riesgo no traducen realmente la comorbilidad del paciente. Hay que, bueno, pues sentar también los scores de fragilidad y comorbilidades específicas de cada paciente, aunque sean a lo mejor de bajo riesgo quirúrgico, pero pueden tener alteraciones estáticas o demás que pueden ser importantes a la hora de decidir. Y también es cierto, algo, bueno, pues el HARTIP, el grupo de valoración para el mejor tratamiento del paciente con estenosis aórtica severa sintomática, pues ese equipo multidisciplinar, coordinado y de alguna forma que haga una valoración integral del paciente, creo que es muy importante. Es muy importante que al menos salgan 3 decisiones de ahí, fundamentales. O sea, no todo paciente con estenosis aórtica hay que tratarle sí o sí. Yo creo que hay que ver si es aceptable el tratamiento para un paciente, y a veces ahí se comete el primer error. O sea, hay que ver si ese implante de esa válvula o esa intervención quirúrgica de ese paciente le supone un beneficio, riesgo-beneficio, o sea, que le aporte algo en su calidad o en su cantidad de vida. Luego, también es muy importante el abordaje, por supuesto, que salga de esa reunión, ¿no?, médico-quirúrgica. Y sobre todo, pues ahora tenemos muchos estudios, mucha evidencia científica y unas recomendaciones sentadas de cuáles son los resultados y de qué abordajes van mejor y qué abordajes van peor. Y que sin lugar a duda, el abordaje transaxilar, los pacientes tienen mucha peor comorbilidad, son peores pacientes, aunque tengamos un STS como hemos visto antes de 3, mucho peores pacientes que los que se abordan por vía femoral. Y sin embargo, hay mejores resultados que los transapicales o los transaórticos. Y también es cierto que luego dentro de... Perdón, que una vez que el paciente se apta para TAVI, ya no, ahí no se acaba todo. O sea, ahí empieza otro proceso igual de complejo, donde también se pueden cometer errores, que es una planificación rigurosa y exquisita del paciente, donde es muy importante la imagen, el TAC, el calcio, lo estamos viendo todos los días, lo que estamos viendo ahora. Sí, sí. Es muy importante que lo haga un equipo de expertos, porque incluso entre nosotros muchas veces hay discordancias y siempre manda más el que te ha hecho más, porque como todo, aquí la experiencia es la que más te aporta y la que más ofrece al paciente. En segundo, el momento del implante, también el contar con expertos, y nosotros ahora mismo somos un centro que hacemos mucha transaxilar y sigo diciendo que aprendemos con cada paciente. Y luego, no sin ser menos importante, que también se pueden cometer errores que también afectan al resultado clínico final del paciente, son los cuidados posoperatorios. En el otro paciente, una toma de presión arterial en el brazo por donde se había hecho el acceso axilar, pues ha motivado un sangrado que, si no llega a ser porque lo vemos y aparece a las 5 de la tarde, pues probablemente esa sutura a lo mejor se había roto y hubiéramos tenido un importante hematoma en el brazo. O sea que, ¿lo hacemos bien? Sí, lo podemos hacer mejor cada día. Bueno, yo creo que hemos hecho una lectura muy satisfactoria y necesitamos una lectura más crítica de todo esto. Salvatore, ¿qué opinas globalmente en cuanto a estos resultados, pero sobre todo globalmente para estos pacientes? Sí, mira, globalmente, una reflexión general. Yo pienso, ante todo, que el abordaje axilar subclavio es el que mejor permite la implementación del HARTIP. Vamos a ver, muchas veces yo creo que como premisa quiero que revaloremos un poquito el concepto de HARTIP. Que HARTIP no es solo una sesión médico-quirúrgica, que por supuesto tiene que ser una sesión médico-quirúrgica, pero yo creo que tiene que tener continuidad tanto durante el procedimiento que también en el seguimiento. Una HARTIP, es decir, yo echo de menos siempre cuando en una sala donde se está actuando sobre una patología estructural, yo creo que es imprescindible la presencia, por ejemplo, de un cirujano, porque siempre puede complementar, aunque sea el punto de vista de entrada, la actitud de enfrentamiento con la patología. Un ejemplo claro, lo he visto, yo he tenido la oportunidad de trabajar 2 años en Málaga, lo comentaba esta mañana José María Hernández, que, por ejemplo, el abordaje axilar viene hecho siempre en colaboración con los cirujanos, porque además yo quiero introducir como una pequeña reflexión, un pequeño concepto. No siempre, a veces el hecho de nombrar la palabra cirugía significa
más agresividad. Pero no siempre lo que es... no siempre el quirúrgico es más agresivo, es decir, no siempre lo que es menos invasivo tiene necesariamente que ser menos agresivo, porque por ejemplo con esta menor invasividad podemos tener como más facilidad a levantar placas que están ahí metidas por la punción, o en la manipulación de los catéteres podemos tener problemas en dañar un poquito lo que es la pared arterial. En cambio, una visión directa de la arteria te permite, como en el caso del abordaje subclavio, poner, por ejemplo, un injerto de Dacron que facilita tremendamente también el desarrollo de la técnica. Con un injerto de Dacron nosotros tenemos la posibilidad de movilizar perfectamente los catéteres, evitando dañar la pared de la aorta, de la pared del vaso. La verdad es que, si me permites, los resultados son buenos y nos costaría cambiar ahora a la vía quirúrgica. Quizá hay que planteárselo en algunos casos, sí, pero no rutinariamente en todos los accesos axilares. Pero es el problema de empezar un programa así, que el resultado sea aceptable. Otra cosa es que veamos que hay cosas que no han ido tan bien. Pues esos 3 que han tenido stent, ¿por qué han tenido stent? Y luego Chema de la Torre, un compañero de Santander, hacía una pregunta que es: ¿cómo han ido esos stents? ¿Ha pasado algo con ellos? No, han ido bien clínicamente, pero a vosotros como cirujanos que conocéis mejor este tipo de problemas, ¿creéis que puede tener alguna repercusión el dejar puesto un stent en una zona que es bastante móvil? ¿Qué opinión tienes de esto? Vamos a ver. Obviamente sabéis muy bien que yo quiero muchísimo a los cardiólogos de aquí, pero sois cardiólogos. Y entonces yo creo que hay un pequeño comentario con la presentación. Yo creo que hay margen de afinar un poquito así el tema del seguimiento, de la calidad y de la fiabilidad del seguimiento. Por ejemplo, con mucha superficialidad en el sentido positivo de la palabra, tú has dicho, bueno, ha habido esta arteria, habéis visto que queda una pequeña estenosis residual, pues luego hay un flap de disección, pero que no da ningún problema. Bueno, ya hemos tenido 2 problemas vasculares en una arteria que se define que no tiene ningún problema y que va a pasar en el seguimiento a largo plazo. ¿Qué habrá pasado con esta pequeña estenosis o con este flap que en este momento no estaba contracturado? Nosotros hablamos de serie donde el abordaje transaxilar está asociado a 29% de complicaciones vasculares, a las que hay que añadir 8% de complicaciones sobre stent en términos de trombosis o reestenosis. Entonces, significa que entiendo perfectamente, pero hay un poquito margen de corrección o un sesgo por falta de acabar cuando se dice no hay ninguna complicación vascular. Esto en las 55, ¿no? Sí que hay las complicaciones, y sobre todo lo que habría que añadir luego el seguimiento de las complicaciones vasculares a los 6 meses o al año, porque muchas veces a los 6 meses o al año los pacientes están muy bien, pero sí que tiene la válvula bien puesta, pero puede ser que se han quedado con una trombosis de la subclavia que quizá puede ser hasta asintomática, pero que es un problema, una complicación vascular que hay que tener en cuenta. Por esto, quiero hacer una pregunta. Termino. Por eso el hecho claro, si la presencia del cirujano, yo creo que puede ser una constante, porque permitiría quizá dar este pequeño toque de completar un poquito más, o de cuidado de la arteria, donde entonces sí se puede pasar de complicaciones que tienen su solución con stent, pero que pueden dejar huella, a eliminar las complicación,es porque los riesgos... Bueno, también tiene complicaciones vasculares la quirugía. Muchísimo menos que una punción, y sobre todo que con un abordaje con un tubo de Dacron ya no vamos a movilizar endotelio, no vamos a movilizar... Javier quería dirigir una pregunta, pero antes, Soledad, tú, como parte de la sección de cardiología intervencionista, esta polémica es tu día a día. Ana también lo ha vivido. Ha dicho Salvatore, creo que el cirujano debería estar en la sala en las TAVIs. No te voy a preguntar tu opinión, sino que te voy a preguntar si crees que esto va a ocurrir. ¿Cómo crees que vamos a evolucionar?
Porque estamos viviendo un conflicto que tiene que salir por algún lado. Bueno, yo creo que quizá en casos seleccionados sí que es importante que esté el cirujano cardiovascular en las salas, ¿no? Pero rutinariamente yo ya no le veo el sentido, y mucho menos ahora que el procedimiento ya es maduro, que ya es una realidad. Llevamos implantando TAVI desde el año, no sé, del 2006, 2007, en fin, o 2008 creo. Bueno, que es ya un procedimiento maduro. Entonces realmente en una TAVI, en un proceso que se está cada vez simplificando más desde el punto de vista de la anestesia, de los accesos, los perfiles de las válvulas cada vez mejores, pues ya de una forma rutinaria. Yo creo que es más, la TAVI se va a generalizar, no te digo como el coronario, pero con los años lo veremos, ¿no? Cada vez se está simplificando más el procedimiento. Entonces, rutinariamente en una TAVI normal, sin ninguna complejidad, no creo que sea necesario un cirujano en la sala. Para casos concretos, para accesos específicos, pues sí que tiene su utilidad. Nosotros, por ejemplo, en subclavia no tenemos una experiencia por vía percutánea. Hicimos un caso que Hipólito, con muy buen resultado y poco más. Nosotros cuando tenemos una vía de acceso, por ejemplo en la subclavia, pues llamamos al cirujano y él viene, está allí, o si tenemos una TAVI que vemos que va a ser muy compleja, no es que esté allí, simplemente le preavisamos que tenemos una complejidad y bueno, pues si hay alguna complicación. Yo creo que hay determinados casos y hay que individualizar al paciente, que son pacientes que se salen un poco de la norma. Y ahí sí que hay que contar y hay que tener una implicación más de lo habitual. Pero rutinariamente en todas las TAVI, hoy por hoy, y la perspectiva de futuro, por lo menos mi opinión es que yo creo que no, ese no es el camino, creo. No sé qué opináis vosotros. Sí, no, solo matizar, estábamos hablando del tema transaxilar. Yo empecé diciendo que estamos hablando, digo, es un ejemplo, el abordaje subclavio es un ejemplo de la implementación del HARTIM, pero estamos hablando de esto. Entonces yo creo que en un abordaje subclavio, por los motivos que he dicho, la posibilidad del tubo de Dacron, la facilidad en la manipulación de los catéteres, la reducción del riesgo de daño de la arteria, en este sentido yo en el subclavio lo veo imprescindible, sobre todo cuando, bueno, imprescindible no, porque evidentemente se ha hecho, pero lo veo importante y yo creo que puede aportar cuando además hay servicios que ya lo están haciendo rutinariamente, como es el caso de Málaga. Pero igual de importante que el hemodinamista esté en otros accesos alternativos. Exactamente. Eso hay que matizarlo, yo creo que es importante. Exactamente, pero sabes perfectamente que, por ejemplo, a mí me parece oportuno que si estamos haciendo un transapical y una implicación de neocuerdas, yo creo que es importante que esté el hemodinamista que nos ayude a dar su punto de vista. Pero esto no significa, y la vida lo demuestra, que los cardiólogos no sois capaces de poner la TAVI transaxilar percutánea sin el cirujano, ni significa que el cirujano no sea capaz de poner la neocuerda, porque lo podemos hacer y lo hacemos, y la transapical y todo eso. Pero yo creo que aporta mucho más, poniéndonos sentimentales al paciente, al servicio, a todo, aporta mucho más una colaboración y una complementación de los dos servicios que no unir a cada uno por su cuenta, donde además se reduce la curva de aprendizaje, se disminuyen los resultados, como decía, y yo prefiero que se hagan, no sé, 15 neocuerdas al año, 15 TAVI o 70 transaxilares al año en conjunto, que no que uno haga 3, uno haga 2 y luego llega el otro que hace 2. Creo que querías comentar, Javier. Un segundo solo. Sí, yo estoy de acuerdo, Salvatore, si más o menos he venido a decir lo mismo, ¿no? Que hay casos muy especiales, la colaboración siempre y toda la ayuda es bienvenida, ¿no? Que hay casos, yo estoy de acuerdo contigo que los accesos que se salen del transfemoral, pues siempre contás con la opinión del cirujano y probablemente lo que hay que definir qué subclavias son mejores para tratamiento quirúrgico y cuáles son abordables percutáneamente y con mucha garantía, ¿no? Yo creo que más o menos estamos en la misma, esa opinión es compartida. Al final estamos todos de acuerdo. Tampoco hay que olvidar, que en el abordaje quirúrgico subclavio, transcapilar, implica una anestesia del paciente, ¿vale? Cosa que no conlleva el percutáneo, una anestesia del paciente, una herida quirúrgica, un drenaje después. Es verdad que eso también hay que tenerlo en cuenta, que muchos pacientes no van a cirugía porque no se les puede anestesiar. Y en el resto de abordaje quirúrgico sí que tienen que anestesia, puntualizando, no es para todos, no es generalizado,
Sí, no, pero un abordaje subclávio también se puede hacer con anestesia local y con una sedación del paciente, sin una anestesia completa, sin intubación orotraqueal en este sentido. Por esto, también en este sentido ya he puesto a completar, me está gustando claro, la expresión de que la subclavia es como una expresión de la Harting, en el sentido que también en el Harting tiene que estar también un anestesista. Yo creo que puede ser importante para dar en algún momento su valoración. De hecho, en las guías de cardiología está escrito que el Harting también tiene que estar en la anestesista. Luego, indudablemente, esta teoría se tiene que confirmar con la realidad. Entonces ya luego estamos hablando claramente de que cada hospital es un mundo aparte, cada servicio es un mundo aparte, cada persona es única. Es decir, entonces significa que luego hay que concretar y a la hora de verdad. Es inútil que hablamos de Harting con el cirujano o el vascular, depende si el servicio es de cardiovascular o si son servicios separados y depende de la actitud, de la disponibilidad, de la capacidad de interrelación de la gente. Entonces, aquí estamos hablando de las teorías, pero luego traducir esto a la dura realidad del día a día. Esto es un hecho. Mi reflexión sobre esto es que debe haber un equipo preparado para hacer el abordaje que necesita cada paciente. Y debemos decidir en cada paciente si va a ser un abordaje quirúrgico o va a ser un abordaje percutáneo. Eso lo tengo claro. Yo volviendo un poco a los resultados, y quería una pregunta un poco comprometida, Soledad. ¿En qué podemos afinar más? ¿En qué dato te ha chocado del seguimiento, de los resultados en los cuales podríamos mejorar? Una visión externa necesitamos. Yo también estoy de acuerdo con lo que dijiste al principio, que a mí me sorprende que la causa de ingreso más frecuente sea la cardíaca, ¿no? Más que la no cardiovascular, porque estos enfermos con mucha comorbilidad normalmente sabemos que mueren de causa no cardíaca, tumores, enfermedad pulmonar, enfermedad renal. Y eso sí me ha sorprendido. A lo mejor no estaban seleccionados bien los pacientes. Esto, bueno, pues también es que un poco habría que analizar paso a paso. ¿Cómo? ¿Perdón? A lo mejor eso se solucionaría seleccionando mejor los pacientes. ¿O por qué puede haber pasado? El problema es que muchas veces tú no puedes seleccionar mucho más. La TAVI se le está ofreciendo a pacientes que están ya en una fase muy avanzada de otras enfermedades. Sí, que probablemente son enfermos que la cirugía normalmente no se han operado o se han sido rechazados por cirugía porque son enfermos con mucha comorbilidad. Sin embargo, la TAVI acoge prácticamente a todos los enfermos que antes no se le daba una oportunidad, ¿no? Eso también influye en los resultados. Si nos ponemos a seleccionar mucho, pues evidentemente los resultados van a ser mejores, sobre todo en cuanto al seguimiento de estos pacientes y los reingresos posteriores. Pero claro, ya no le ofrecen la posibilidad a tantos pacientes como se le está ofreciendo hoy en día, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Los enfermos TAVI en general, salvo son enfermos que están bastante deteriorados y con mucha enfermedad coadyuvante, ¿no? No solamente cardíaca. O sea, ahí está, y de hecho la TAVI se empezó en pacientes que no tenían otra opción, ¿no? Sí, a veces no sabemos muy bien si realmente estamos haciendo riesgo más bajo o todo lo contrario, ¿verdad? Porque parece que estamos metiéndonos con pacientes cada vez más complejos. Ahí, perdona Sole y Javier y el resto de panelistas, hay varios comentarios y preguntas de la audiencia. Gracias otra vez a los cirujanos por estar aquí, porque sé que la audiencia es un poco adversa y de hecho el siguiente comentario os lo va a demostrar. Uno de los asistentes comenta: el problema es que algunos cirujanos quieren hacer la TAVI ellos solitos y eso es inaceptable. Entonces, yo solo lo leo. Entonces vosotros igual decís, y algún hemodinamista también lo quiere hacer solito y es igual de inaceptable. No sé qué, me gustaría que os mojaseis en esta gran polémica en la que estamos ahora mismo. ¿Es inaceptable que los cirujanos hagan TAVIs transfemorales? Perdón por la pregunta, no quiero nada. Está también. Yo creo que a nivel conceptual, inaceptable, no tiene sentido. Un cirujano cardíaco está perfectamente capacitado para poner una TAVI y además poder solucionar todo tipo de complicación, tanto vascular como cardíaco, si hay una ruptura. De hecho, por ejemplo, si hablamos del abordaje del transaórtico, el hecho de poder hacer, por ejemplo, una mini esternotomía en J y un abordaje transaórtico te permite además, si es necesario, una esternotomía completa sobre la marcha. Quiere decir, el cirujano cardíaco
Es decir, no puedo decir que es inaceptable que lo haga el cirujano cardíaco, porque el cirujano cardíaco yo creo que reúne la calidad para poder enfrentarse en este tema. Otra cosa que luego la vida nos ha llevado, la evolución también de todo lo que era un poquito el trayecto de la medicina, de la cardiología, que en este momento quien ya se ha metido en este mundo de la TAVI son los cardiólogos, y esto significa que ya se han olvidado de la curva de aprendizaje y están hablando de rutina diaria, y evidentemente en cambio esto ya no está en el mundo de los cirujanos cardíacos. Pero yo creo que no podemos ser talibanes. Yo no me atrevo a decir esto es aceptable o esto es inaceptable. Yo creo que el sentido común ya nos lleva a que efectivamente las TAVI están dentro de las ofertas que puede dar la cardiología, pero sigo pensando que en este contexto la colaboración y la complementación siempre es posible. Y aporta. Creo que había que sacar este debate. Realmente es un tema súper conflictivo. Todos tenemos nuestra opinión. La mayoría estamos de acuerdo en una. Entonces está bien ver vuestra visión. Podemos estar discutiendo esto hasta el infinito, pero creo que has sido muy razonable en casi todo lo que has dicho. Y veo por ahí gente, veo a Javier Moreiras que se está tapando la boca para aguantarse. No te voy a dar paso. No sé si quieres... No, no. Bueno, cualquiera que estéis por ahí podéis comentar, ¿eh? A mí me parece que en la relación entre los cirujanos y los cardiólogos, en el procedimiento de las prótesis percutáneas, hay muchas variables a discutir. A mí me parece que en la mayoría de los casos actualmente, después de la experiencia acumulada desde los primeros implantes y teniendo en cuenta que la mayoría de los casos se hace un proceso transfemoral y con mínimamente invasivo y sin anestesia, pues se están convirtiendo en procedimientos habituales de bajo riesgo, con baja tasa de complicaciones, y en la mayoría de los casos pues no es preciso que haya un cirujano cardíaco en la sala. Sí que creo que los cirujanos cardíacos, esto es una crítica hacia ellos, no sé en Valladolid, sí en general, no quiero tampoco, pues perdieron la oportunidad de subirse a un barco en el que, bueno, pues pudieran participar de la selección más clara de estos pacientes, de participar en los accesos y de participar también en la realización de procedimientos que a lo mejor sí que habría sido bueno que se hubieran mojado más o que hubieran participado más. Eso, en lo que respecta a mi centro, pues eso no fue así. Y ahora, bueno, pues ahora que, y además, bueno, yo creo que hace 10 años también había dudas sobre cómo iba a ser esta terapia, si esta terapia venía a quedarse o si realmente no iba a ser así. Ahora que parece que esa terapia pues claramente ha venido a quedarse, bueno, pues existen otros intereses que no son meramente intereses a nivel de pacientes, sino unos intereses más propios de los médicos y de los cirujanos, ¿no? Y lidiar con eso es más complicado. Yo creo que tenemos que intentar volver a una política de consenso, que seleccionemos a pacientes que sean candidatos a una válvula o a otra válvula, a un acceso o a otro acceso, y que tengamos políticas de colaboración, sobre todo en el grupo de pacientes en los que sí que pueden ser candidatos a abordaje por varios métodos y que la ayuda de todos creo que puede ser muy favorable. En el 80% de los casos que se hacen vía transfemoral y de bajo riesgo de procedimiento, pues yo no le veo sentido a que esté el cirujano en la sala, fundamentalmente porque no participa del procedimiento, lo menos actualmente en mi, como dice Nacho, que es un tema complicado. ¿No? Me tenía así la boca tapada por escuchar, no porque tuviera una ansia así brutal de dar una opinión conflictiva, no, en absoluto. Muy bien, gracias Javier. Tenemos mucha audiencia, este debate es internacional, no es de Valladolid, Salamanca o Córdoba. Nos dicen desde Chile, el fin es el paciente, todos de acuerdo en el concepto, equipo es equipo, juntos somos más. Saludos desde Temuco, que no sé dónde está, pero lo buscaré en el mapa. Entonces, la verdad es que lo ha resumido muy bien, el fin es el paciente, tiene que ser nuestra prioridad. Y por supuesto que estos resultados que hemos presentado son mejorables, siempre lo son, y si tiene que ser pasando por una colaboración más estrecha con cirugía, pues tendrá que ser así. Y hay varias preguntas más, pero bueno, ya hemos cumplido el horario previsto. Quiero agradecer a todos los panelistas que han participado en todas las mesas. Está con nosotros también Alberto San Román, nuestro jefe de cardiología, que me gustaría que despidieses también el curso conmigo. Sí. Si puedes acercarte, por favor. Aquí va. No sé si quieres entrar tú en esta polémica o ya cerramos el círculo y despedimos a todos los compañeros desde aquí.
No, yo no entro en ninguna polémica, porque además veo que polémica prácticamente no ha habido. Estratégicamente, sí que quiero decir, visto desde el punto de vista de un jefe de servicio y además de pacientes, estratégicamente la colaboración es fundamental. Cirujanos, cardiólogos, sin ninguna duda. Eso no significa que uno tenga que estar en la sala, eso es secundario. Pero el equipo tiene que estar formado por unos y otros, no hay ninguna duda. Y en cada sitio lo organizarán de una manera. Pero vamos, si no es así, las cosas no van a ir bien. Yo, me vas a perdonar que fue un consejo que tú me diste, que es que el paciente es nuestro, por así decir. El paciente es del cardiólogo. Entonces tenemos la mayor responsabilidad y nosotros tenemos que cuidar de que nuestro equipo quirúrgico sea bueno. Entonces, pues bueno, hay que hacer lo que se puede en ese sentido y a veces pues habrá que ceder en algunas cosas, aunque nosotros queramos hacerlo y digamos que nuestros resultados son muy buenos. Y bueno, es una reflexión que también me está ayudando a hacer este curso y la vida en general y las cosas que nos van pasando con distintos pacientes, ¿no? Siempre aprende uno. Cerramos ya. Muchas gracias. Por favor, despide tú el curso y... Bueno, nada, yo estoy muy orgulloso de cómo ha ido este curso estos días, pero de cómo ha ido desde el principio, de ese concepto que quizás no es innovador, pero sí es trascendental, de juntarnos todos aquí, de juntarnos los expertos y los menos expertos, de discutir los casos, de estar en vivo haciendo los pacientes. Es como se aprende, ¿no? Aprendemos. Nosotros hemos aprendido mucho con todos los expertos que han venido y con todos los que habéis venido durante estos días. Ha sido una pena no poder reunirnos físicamente. El estar juntos es algo realmente que a nosotros nos llena y nos gusta que vengáis, pero lo cierto es que esta reunión virtual ha funcionado extraordinariamente bien. Yo creo que esto es el principio de un montón de más reuniones de este tipo que habrá. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a los que habéis atendido el curso, muchas gracias al Servicio de Cirugía Cardíaca y de Cardiología, al área de hemodinámica que tanto esfuerzo ha puesto, Nacho Amat, en esto, y que realmente, bueno, pues estamos muy orgullosos de todo esto. Nada más, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.